وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله En وصحبه. nombre de Dios, clemente y misericordioso, oraciones sobre el profeta. Muchas gracias a Ibrahim Al-Ansari, comisario de este congreso y decano de la Facultad de Estudios Islámicos y de Sharia en la Universidad de Qatar. La primera sesión de este congreso, el legado civilizacional andalusí, fundación, evolución e interacción. Este es el título de la sesión. Y tomando en consideración la hora, que hemos llegado a la 11, vamos a procurar darle la oportunidad a la doctora Bárbara Ruiz Bejarano, profesora honoraria de la Cátedra UNESCO en la Universidad Alicante. Islam, Cultura y Sociedad. La doctora Bárbara Ruiz Bejarano es doctora en estudios islámicos y focaliza sus estudios en las sociedades, a comunidades islámicas en las sociedades no islámicas. Es directora de la Fundación Puentes y se interesa por las relaciones económicas con el mundo islámico, la situación de las minorías islámicas en Europa, islamofobia, desarrollo económico, empoderamiento de la mujer y de la juventud y la cooperación regional. Ha trabajado en distintos programas europeos de investigación y de educación. Actualmente es directora de la Fundación Las Puentes. Y está en Córdoba, construcción de... y abarca esta fundación diversas actividades y trabaja en el proyecto del estatus jurídico de las minorías religiosas en el mundo euromediterráneo de los siglos V al siglo XV, Universidad de Nantes, en Francia. Su trabajo o su ponencia es Nación sin Estado, preservación de la identidad andalusí. Tiene la palabra. Assalamu alaikum. Ahlan wa sahlan. I'm going to do my presentation in English. So I wanted to share with you a very short story about the last Andalusian, the last Andalusis. You know that Granada was given to the Catholic king and queen in 1492, and afterwards, the remaining Andalusis in the peninsula were expelled in 1609 to 1614. This is almost 1 century after Granada fell. So I have been doing some research about what happened to all these Andalusi who remained in the peninsula. We know that the royal house of Granada, the Nasrid house, went into exile in Fez, but... ¿En español? Okay. مش مشكلة. بالإسبانية. أيوة. Perdón, voy a hacer la conferencia en español. Bien, voy a contaros una pequeña historia sobre los andalusíes que permanecen en la península después de la caída de Granada. ¿Qué ocurre con toda esta gente que desde 1492 está en la península hasta la gran expulsión de los moriscos en 1609-1614? Y voy a empezar a contaros una pequeña historia que va a ser el final de mi breve presentación, porque nos han dado solo 15 minutos y para no perder mucho el tiempo voy a ello. No sé si sabéis que Jeredín Barbarossa, un famoso pirata o corsario mediterráneo,
termina siendo gobernador de Argel cuando Argel se convierte en una provincia del Imperio Otomano bajo el sultán Selim I. Recientemente, en una investigación, hemos encontrado algunos documentos, y aquí tengo que agradecer al señor Jassim Salem Al-Ansari, que me ha facilitado acceso a estos documentos en el archivo otomano. Hemos encontrado algunos firmanes, algunas órdenes del sultán Selim a Jeredín Barbarossa, indicándole que dé empleo a ciertos andalusíes que han llegado a Argelia. Y el empleo que este sultán indica a su gobernador que tiene que darles es el puesto de lectores de Corán, profesores, ingenieros civiles, constructores de puentes, constructores de barcos, de cañones y también en raíz de los barcos corsarios que van por el Mediterráneo por sus grandes conocimientos de las costas españolas. En este momento el Imperio Otomano está en guerra contra el Imperio Español. Bien, todos estos andalusíes que empiezan a llegar en cantidades muy importantes en Argel, estamos hablando de toda esta gente que quedó en la península bajo gobierno cristiano y que reciben el nombre primero de mudéjares y después de moriscos, y que en algún momento dado empiezan a pensar que Al-Ándalus ya es irrecuperable y deciden emigrar a tierras del Islam. Y de lo que yo voy a hablar es de cómo este grupo, y estamos hablando de decenas de miles de personas, mantienen su identidad como andalusíes a lo largo de un siglo entero. No solamente se refieren a sí mismos como andalusíes, sino que sus líderes negocian con el sultán otomano, país a país, y tengamos en cuenta que aquí ya no tienen un territorio, pero siguen siendo un pueblo, para reubicar a cientos de miles de personas en las provincias otomanas de Argelia y de Túnez. Y voy a enseñaros, bueno, fijaros cómo Al-Ándalus va encogiéndose, y el primer territorio que se pierde para Al-Ándalus es lo que después será la Corona de Aragón, la taifa de Zaragoza y la taifa de Valencia. Esta población desde 1118 está viviendo bajo dominio cristiano y tenemos una población mixta donde los musulmanes en principio mantienen sus privilegios y sus derechos, pero los van perdiendo poco a poco. Estamos hablando de un periodo de siglos, pero ellos mantienen su identidad como andalusíes. Siguen escribiendo en árabe, siguen produciendo textos y siguen estando en contacto con el resto de las poblaciones de Al-Ándalus. Es decir, que mantienen su unidad como nación, como país, aunque no el territorio es lo que van perdiendo. Aquí tenemos el periodo mudéjar, que en Aragón es muy largo, dura muchos siglos, pero en Granada es muy corto, porque Granada se pierde en 1492 y en 1501 ya empezamos a ver las primeras expulsiones. Entonces el periodo mudéjar, es decir, musulmanes que viven bajo dominio cristiano, es muy corto en Granada. ¿Cómo llaman a estos andalusíes las fuentes, los documentos cristianos? Los llaman mudéjares o moriscos. La diferencia, los moriscos son obligados a bautizarse. Es decir, técnicamente y legalmente son cristianos. Y aquí es cuando empiezan a ser perseguidos por la Inquisición. Pero mucho antes de esto, ellos ya sabían que tenían que empezar a buscar otro destino, puesto que habían perdido su territorio, su tierra. Y ese destino va a ser el Imperio Otomano. Y aquí sí que tenemos ya importante documentación que nos va diciendo cómo empiezan a aparecer importantes contingentes. Y cuando digo importantes, estoy hablando de decenas de miles de personas. Imaginaros en el siglo XV, siglo XVI, qué complicado es mover a tanta gente de un país a otro con los medios que existían. Esto es una operación logística masiva en el Mediterráneo, de las mayores de esta historia en este periodo. Empezamos a ver un patrón de reubicación en distintos pueblos argelinos y la fundación de charities, digamos, de Habbus, con el nombre Al-Ándalus o Al-Andalusí. Es decir, son fundaciones de andalusíes para cuidar a su propia gente, a los más pobres. Se van moviendo en grupos muy grandes hacia Argel y se van ubicando en distintas poblaciones. Y en la documentación podemos ir siguiendo cómo van haciendo todas estas fundaciones.
Al mismo tiempo, los últimos descubrimientos efectivamente son de los archivos otomanos. Ahí sí que nos dice que el sultán no solo está informado de esto, sino que él mismo facilita que estos andalusíes se trasladen a las regencias otomanas y da orden a sus propios gobernadores para que los reciban, les den empleo, les den ciudades enteras para que se ubiquen allí. Es decir, una operación logística enorme en todo el Mediterráneo, pero los moriscos o los andalusíes han negociado con el sultán otomano esta operación. No es que de pronto decenas de miles de personas digan vamos a coger unos barcos y nos plantamos en Argelia. No, es una operación muy organizada. Lo mismo ocurre algo más tarde en Túnez. Bueno, para Argelia tenemos datos de distintas fuentes. Fuentes cristianas, fuentes musulmanas, personas que van allí a negociar el rescate de cautivos. Nos hablan de decenas de miles de andalusíes que viven en Argel. Nos hablan de un barrio que se llama Tagarinos, que es el nombre que utilizan para los aragoneses, que es un barrio que existe todavía en el norte de Argel. Tenemos calculados entre 100.000 andalusíes que se van a Argel desde la creación en 1516 de la regencia de Argel hasta la expulsión masiva de los moriscos de España, es decir, una cantidad ingente de personas. Poco después de Argel empiezan a reubicarse en Túnez. En Túnez también tenemos documentos que demuestran que el diván de Túnez, a las órdenes de Estambul, empieza a recoger contingentes de moriscos hasta la gran expulsión. En la gran expulsión ya tenemos 80.000 o más moriscos que llegan en masa a Túnez. Es una cantidad enorme de gente para reubicar en un país. Y ya voy acabando porque no tenemos mucho más tiempo. Lo importante aquí es que veamos cómo se comporta este grupo. Se comportan como una nación que tiene sus propios líderes políticos, que son capaces de una negociación país a país con el imperio más importante del Mediterráneo en esta época, que son capaces de mantener su propia identidad andalusí a pesar de que han ido perdiendo el territorio, a pesar de que han ido perdiendo sus derechos como musulmanes en el territorio español. Ellos intentan reconstruir su vida como andalusíes en el norte de África. Finalmente, por suerte o por desgracia, los andalusíes se van asimilando en las sociedades en las que los acogen. Así como los sefardíes, que son un grupo muy pequeño, se mantienen muy separados de las sociedades de acogida, los andalusíes se van integrando y entonces van perdiendo su identidad distintiva andalusí. Con el paso del tiempo, en Túnez y en Argelia, ya no quedan grupos distintivos de andalusíes. Esto ha sido absorbido por la sociedad. Bueno, aquí tenéis el famoso firmán, donde se dice... el sultán da instrucciones a su gobernador en Argelia para que los reubique y vemos qué instrucciones tan precisas da. Les dice, se van a ir a este pueblo para construir barcos, a Cherchel. Es un pueblo de Argelia que tiene unos bosques importantes y cuya madera se utilizaba para hacer barcos. Y en este momento la gran guerra del Mediterráneo es una guerra naval, es una guerra con barcos, ¿no? Entonces, el papel de los andalusíes en el desarrollo tecnológico, en el esfuerzo de la guerra, en la expansión de ideas y de tecnologías importadas de la civilización andalusía al Imperio Otomano es muy importante. Y esto también creo que aquí estamos empezando solamente con un estudio que puede dar frutos muy importantes en los próximos años. Muchas gracias. بارك الله فيك دكتورة باربرا رويث بخرانو. المحاضر الثاني هو الدكتور فتحي حسن ملكاوي، ليس مكاوي، ملكاوي من شمال الأردن. Del norte de Jordania. Así que la ponencia se llama así que el Malki tiene un doctorado en Educación Científica y Filosofía de la Ciencia en Michigan y ahora nos va a hablar sobre los valores de la comunicación civilizacional entre el mundo islámico y España.
Él, como he dicho, es doctor en la educación científica y filosofía de la ciencia en Michigan State University desde 1984. También está licenciado en química y geología. Trabajó en la educación pública y en el Instituto Internacional del Pensamiento Islámico más de 30 años como director ejecutivo y como director de investigación. Además, ha sido profesor invitado en varias universidades árabes y extranjeras. Ha participado en muchos congresos. Así que, doctor. Buenos días. Que la paz y las bendiciones estén con nuestro profeta. Que tengan ustedes un buen día. Así que muchísimas gracias, Abdelsamad Romero. Muchas gracias a todos los que han contribuido en la organización de estas jornadas y muchas gracias a al querido público. El título de mi ponencia es lo que ven ustedes ahí, los valores de la comunicación, civilización entre el mundo islámico y España. Muy bien. Oh Dios, que nos ilustres y nos dé más conocimiento. ¿Acaso el modelo de comunicación civilizacional hispano-islámico puede servir como asentamiento para una reconstrucción y para emplearlo una reconstrucción de esta relación en el futuro o incluso para la reconstrucción de las relaciones mundiales incluso? Al-Ándalus es uno de los estados de la convivencia entre etnias, culturas diferentes y que ha conocido un enorme respeto para esa convivencia y hubo intercambio entre las distintas colectividades sin fronteras, lo cual desembocó en un progreso y unos avances tanto a nivel de ciencias como de la filosofía y las artes. Y como ha dicho la doctora Bárbara, hubo tragedias en cuanto a las relaciones entre los musulmanes y los no musulmanes en España. Ha habido hostilidades. Luego vinieron los colonialismos, los descubrimientos geográficos. Pero las relaciones entre el mundo islámico y España, y inspirándose en el Estado andalusí, parece que sí que es inspirador, aunque ha habido también tribunales de la Inquisición y el colonialismo, pero había principios y valores comunes. Ahora, ¿qué es lo que queremos decir con la comunicación civilizacional? Realmente es algo instintivo y es una cultura necesaria porque la comunicación entre los colectivos y entre las etnias es lo normal. Es un intercambio de oportunidades, de ideas. O sea que no estamos hablando de una comunicación unilateral, sino que es recíproca. Esto pues se basa en una conciencia del otro a partir de la colaboración y la competencia, pero de una forma pacífica. Puede ser también en las situaciones bélicas, pero requiere ante todo una conciencia y una sensibilidad en cuanto a su importancia.
Cuando hablamos de la comunicación, civilización hoy en día, y sobre todo tomando en cuenta la situación del mundo islámico y concretamente del mundo árabe, ¿acaso esto sería positivo, negativo o algo de los dos? La comunicación, puesto que es un intercambio y una interacción de cosas y de ideas, pues esto puede abarcar todos los espacios. Pero normalmente el intercambio de cosas o la comunicación de las cosas puede partir desde la necesidad. Pero cuando estamos hablando de la idea, de las ideas, entonces ya no estamos ubicados en lo meramente necesario, lo cual en el ámbito cultural pues puede incluso representar algún riesgo y puede incluso suponer una amenaza para la identidad de unos o de otros. Por lo tanto, es muy importante de tener esa sensibilidad y esa conciencia en cuanto al valor de la comunicación. Por supuesto, cada pueblo tiene sus valores, sus credos, sus creencias, sus convicciones que conforman un todo identitario y civilizacional, además de cultural. Pese a la diferencia de los pueblos, pues todos los pueblos tienen como algo común, primero que todos somos humanos, todos necesitamos vivir y sobrevivir. Estas son necesidades que compartimos todos, tanto en el pasado como ahora. Y esto a nivel básico, pero también a nivel instintivo, como puntos comunes entre todos los pueblos. Pero la comunicación cambiaba en cuanto a formato, podrían ser colaboración, cooperación, competencia o incluso luchas. Los intercambios a veces pasaron desapercibidos inconscientemente, pero otras veces con mucha conciencia, porque la comunicación en sí ya es un valor y por lo tanto, pero lo cual no prescinde, no nos puede ayudar a prescindir de esa sensibilidad. ¿Qué es esa comunicación cultural? Es una conciencia de la necesidad de conocimiento mutuo, intercambio de ideas, de conocimientos, de conceptos entre individuos y colectividades. También es un entendimiento y un aprecio a la diferencia. También es un conjunto de actividades comunes y cada uno de estos apartados tiene una dimensión cultural. Ahora, cuando estamos hablando de la cultura de la comunicación, es algo diferente, porque aquí estamos hablando de un estado cognitivo y organizacional colectivo común entre individuos o comunidades. Es una conciencia cultural y un entendimiento recíproco de la cultura de todos los actores de la comunicación. Y también es un desarrollo, una evolución de las formas de comunicación, además de una conciencia de los intereses comunes. Lo que son la importancia de los valores en la cultura de la comunicación. Cada nación está orgullosa de lo que le distingue de las demás comunidades o naciones en cuanto a valores. También aprecia lo que tiene común con otras naciones y ahora estamos
en una época donde hablamos de valores universales como son los derechos humanos. Eh, mm, pero esto, aparte de las imposiciones de algunos valores que son ajenos como a nuestra cultura, como puede ser la homosexualidad, etcétera. Aquí pasamos a hablar de los valores que emanan del credo de la creencia religiosa islámica y que emanan de unas disposiciones que se erigen por la razón, pero que se basan sobre el instinto y sobre los distintos intereses de las criaturas, de forma que la presencia de los valores a partir de la religión no se refleja solo en las temáticas teológicas o religiosas, pero en todos los aspectos y los ámbitos de la vida práctica. Ahora voy a hablar un poco de las referencias de estos valores. Es verdad que el tiempo no nos ayuda y así que paso a la conclusión directamente. Les pido disculpas. Vale, ya estoy aquí. Ya estoy en las conclusiones. Bueno, las conclusiones. Tenemos 5 apartados. Primero, esperanzas y ambiciones que compartimos todos los que estamos en el mundo árabe-islámico por una parte, y España y los hispanohablantes en América Latina también de otra parte. El contenido de la comunicación abarca varios ámbitos. Tenemos la lengua, los hábitos sociales, el comercio, la economía, las posturas diplomáticas, políticas, las alianzas, el turismo. Todos estos son ámbitos de la comunicación, porque tenemos muchas cosas que tienen que ver con los componentes o las componentes de la comunicación, además de las problemáticas y los retos. También es muy importante de resaltar la importancia de la vecindad geográfica, el legado civilizacional y la diversidad como fenómeno que encontramos tanto a nivel de etnias como de culturas como encontramos en España. La importancia de la introducción de los valores como algo compartido, pues esto hace que sea imprescindible partir de estas características comunes tanto a nivel de los pueblos del mundo islámico y de España. Y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Fath el-Malkawi, por estos conocimientos, y sobre todo desde el enfoque educacional como experto en el Alto Instituto de Jordania. Así que paso al doctor Ismail Nouri Al-Rabi'i, que es investigador de Canadá. Bueno, de Irak. Vale, sí, soy originario de Irak, aunque sí, ostento también la nacionalidad canadiense, pero soy iraquí. Su trabajo se llama Al-Ándalus de la ansiedad por la disonancia a la serenidad del acercamiento. Tiene la palabra.
Ismail Nouri Arabia, y soy iraquí, residente en Canadá. Voy a partir desde dos enfoques, de Foucault y de Bachelard, de la ruptura epistemológica. El concepto del legado, para no caer en el laberinto del legado y considerarlo un bloque homogéneo de aquel andaluz como paraíso. No, tenemos que ser realistas. Es un sistema de conocimiento y en cada época tiene su propio sistema de conocimiento, su contexto, sus relaciones en su época. No vas a juzgar nunca el pasado desde una visión del presente. Eso es lo que dice Foucault. Y Bachelard, a través de su concepto de ruptura epistemológica. La acumulación es importante, pero la visión crítica también. El juicio crítico es importante. Los conocimientos pueden ser homogéneos, pero también se diferencian según las épocas y existen rupturas epistemológicas. 3 revoluciones del conocimiento se han producido en Europa. Europa, este gigante, está la revolución de la pólvora, primero, procedente de China, la brújula, y los mameluques han cerrado los caminos, el camino de la seda, y les hemos obligado que se dirijan hacia otra vía. Y Cristóbal Colón iba buscando especies, pero acabó en América y los llamó pieles rojas, indios. ¿Desde dónde procede la fuerza? Desde tercera revolución es la imprenta. Entonces, pólvora, brújula y imprenta. Y esto ha creado una nueva conciencia. Cómo miras las nuevas relaciones, cómo miras el ser humano. Y yo he aplicado también la visión de Lucien Goldman. El constructuralismo regenerativo y hacia un nuevo común marxismo. Goldman no es un marxista, es del marxismo crítico. Y como saben, la historia del oscurantismo de Stalin y esta escuela crítica ha abierto nuevos horizontes. Entonces tenemos el estructuralismo y luego viene John Piaget. El materialismo y también desde la visión de George Lucas. Es quien nos trajo la idea de la conciencia de clase. Y así el marxismo puede aprovechar esta teoría para implementarla de forma funcional. Y esto es nuestro objetivo. Eso es lo que queremos. Por favor, si no se queda cerca del micrófono.
quiero llegar a estos conceptos o contenido. Córdoba, ustedes conocen perfectamente la Gran Mezquita, la Alhambra, y el sueño de mi vida era ver la Alhambra. Pero quiero llegar a la idea clave, se me ha perdido, espero recuperarla. Vendrá seguro. La visión del mundo. En español, worldview, visión del mundo. Visión del mundo. Al-Ándalus, con su prosperidad, florecimiento, esto no se produjo desde el vacío. Nuestra cultura árabe en el Magreb es una cultura de agricultura. Y la agricultura en un terreno fértil aporta buenos resultados y con todos los conocimientos relativos a la agricultura, lo que ha sido una fuente de riqueza económica. La producción ha implementado un nuevo tipo de relaciones que ha cortado el camino hacia el florecimiento, la prosperidad. Tenemos unas prácticas, por ejemplo, una evolución, un desarrollo arquitectónico, unas prácticas políticas. Todo esto es un conjunto o un sistema que nos llevará ¿hacia dónde? Tenemos dos marcos, comprensión y explicación, o entendimiento y explicación. Partimos de la idea cómo abordar la realidad con todos sus componentes, sus representaciones, y la aprendemos con toda profundidad. Yo creo en la democracia y pretendo que sea una democracia. Y le preguntan, ¿usted es demócrata? Y dice, yo soy el padre de la democracia, pero en su casa no lo es, no es un demócrata. ¿Por qué? Porque mi cultura me lleva a abordar la realidad de forma diferente. Decimos algo y pretendemos que lo hemos entendido, pero no. Lo mismo ocurre con la idea de Al-Ándalus. ¿Cómo hemos comprendido esta idea del Ándalus? La hemos convertido en un llanto que todo el poema de Abu Bakr al-Randi lloró y todos lloramos con él. Y lloramos la Alhambra. ¿Cómo entendemos la realidad? Volviendo a Lucian Goldman, lo que quiero es llegar a una conciencia real y también esperada. La conciencia real es vivir el momento. Entiendo quién soy yo, dónde estoy, dónde me ubico. ¿Y el Ándalus qué es? ¿Es un muashah? ¿Es un sueño? ¿Es una pérdida? ¿Es una ganancia? Muchas preguntas. Esta es una conciencia real y gracias a Dios la pregunta, si es la adecuada, me va a llevar a un enfoque adecuado. Y trato así. Es imposible llegar a una respuesta completa, pero estoy intentando llegar a cierta
quietud, serenidad del conocimiento, si se podría denominar. Pero la conciencia falsa es simple, puede ser bonita y me hace sentirme bien, pero no llego nunca a una respuesta. Las respuestas están en los libros, en las bibliotecas, se pueden obtener con facilidad. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos un contacto. Y gracias. Tiene todavía 2 minutos. 2 minutos. Gracias. Usted me dijo que cortara y yo respondí a la demanda. O sea, soy muy demócrata. Convivencia entre las culturas islámica, judía y cristiana. Es una imagen. Y la reconquista ha tenido su efecto, ha surtido un efecto. Está diciendo si no llega el sonido correctamente. Traductor. Bye, dice. La idea de la convivencia se puede simplificar y hacer hacer de ella una idea ingenua. Dice que me han convertido en un cantante famoso, Raghib Alama. La idea de cantar esta convivencia es algo irrealista y no es. Yo lo veo a través del color de mi piel. Vamos a ser realistas. El otro, y esto es un derecho legítimo, yo no puedo culpar a nadie. Oriente es Oriente, Occidente es Occidente. Vamos a ser realistas. ¿Cuándo nos encontramos? Nos encontramos cuando hay oportunidades o equidad de oportunidades. Y usted le dice, yo soy fulano, y le dice, great, qué bien, pero yo soy un genio. Claro que lo eres, pero comunicamos y llegamos a esta convivencia y tolerancia, ¿cuándo lo conseguimos? Cuando hay un espacio para el diálogo. Entonces se produce la convivencia y la tolerancia. Y la idea de la tolerancia, yo soy muy crítico con esta idea. Es una relación desde arriba, de superioridad. Yo soy fuerte y le tolero. Como dice Abdallah Ibrahim, el conocimiento y la tolerancia. Hemos terminado. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Ismail Nouri. Es una ponencia excelente, también un punto para comunicar con los demás a través del movimiento y las palabras. Muchas gracias. Siguiente ponente es el doctor Ignacio Ferrando. Es profesor catedrático de Lengua y Literatura Árabe y Traducción en la Universidad de Cádiz, en España, sur de España. La ponencia es la herencia lingüística andalusí y la interacción cultural entre las lenguas árabe y española. Buenos días. Ante todo, quiero transmitir mis agradecimientos a todos los organizadores de esta conferencia que nos une en Granada, una ciudad bonita, agradable y con muchos
muchas características muy buenas. Es verdad que tengo mucho que decir en cuanto a la herencia lingüística andalusí y la interacción cultural entre las lenguas árabe y española, así que voy a ser muy escueto en un viaje que es el viaje de las palabras árabes al español, desde la península arábiga a la península del Andaluz. Por supuesto que la lengua es un ser vivo y por lo tanto vive y muere. Y además tiene muchas características que son humanas. Por ejemplo, la capacidad de comunicación y de interactuar con otras lenguas para coger o transmitirle vocablos nuevos, además de préstamos, de expresiones, de términos, cuando sea necesario. Y puesto que las lenguas son seres vivos, pues tiene también otro aspecto muy importante que es de trasladarse de un sitio a otro. Y así podemos decir que las lenguas también son seres migrantes, de forma que tenemos lenguas que han nacido en ámbitos geográficos y luego han emigrado a otros sitios bastante lejanos. Pero aquí hay algo importante, una diferencia importante entre la migración de las personas y de las lenguas, porque las personas cuando emigran totalmente, no pueden quedarse en sus países o sitios originales. Sin embargo, las lenguas son capaces de hacer las dos cosas a la vez. Y puesto que la temática o el componente más importante son los términos, y puesto que cada palabra tiene sus etimologías, su historia, su evolución, pues esto había llamado la atención de los lingüistas, de forma que aquí pues vamos a centrarnos en esta ponencia sobre el seguimiento, el análisis de algunos vocablos de origen árabe que han emigrado al español de formas distintas. Bueno, todo es conocido, sabemos que todas las lenguas españolas, como puede ser el gallego, el catalán, y el valenciano, etcétera, pues incluyen miles de vocablos de origen árabe. Y esto es lo que le distingue al español de otras lenguas de origen latino, como puede ser el francés, el italiano y el rumano. Y esto es lo que le da un cierto sabor o distinción al español. Y aquí cabe señalar una cuantiosa ingente cantidad de vocablos de origen árabe que han evolucionado, que se han convertido, que forman parte en una parte intrínseca de la lengua española. Así como ejemplo, tenemos en la diapositiva pues varios términos, como puede ser aceite, acequia, almohada, alquiler, andaluz o Andalucía, que de forma que las personas que viven aquí pues son andaluces. Andalucía es la comunidad autónoma, pero también tenemos hasta, tarifa, zoco, azoque, ojalá, que no se sabe si proviene de Washa Allah o
لو شاء الله. De todas formas, todos estos términos han prosperado. Son vocablos migrantes que han llegado a un buen puerto después de un largo viaje y se han adaptado muy bien en el ámbito nuevo. Pero otros términos no han sobrevivido de forma que, pero siguen existiendo en los diccionarios, pero no tan conocidas por los hispanohablantes. Así que tenemos algunos palabras como Alandal, Adalid, Alcuza, Alarife, del Arif, Aleve, del Aib, Algara o Algarada, de Algara. Todos estos términos existen en los diccionarios, pero no están al uso de las personas. Y aquí queremos llamar la atención en cuanto a algunos términos que se han cambiado por otros originales de origen latino. Por ejemplo, al-Hayyat, que es el sastre, que se utilizaba en el español antiguo como alfayate, pero con el paso del tiempo se ha sustituido por la palabra sastre, que es de origen latino. Lo mismo al-hajram, que es el peluquero, que al final pues se adoptó la otra la equivalencia de origen latino, que es barbero. Lo mismo para al-baitar, que es el veterinario, y que se ha sustituido por este último término, o sea que desde el siglo XIX más o menos. Lo mismo en cuanto a alcancía, que es la hucha, y que al final se ha sustituido por este término, que es lucha. Alcancía, sin embargo, está bastante conocida en algunas partes del sur de España. Lo mismo con la palabra aceituna, que es de origen árabe, y luego oliva, que es de origen latino. Y tenemos aquí una competencia que sigue actual en el escenario español, de forma en algunas zonas, pues algunos prefieren utilizar el término aceituna, mientras que en el norte de España se inclinan por utilizar oliva. Esta palabra aceituna, que pese a la competencia feroz por parte del término oliva, pues sigue sobreviviendo, y esto nos lleva a hablar de esos emigrantes. Podemos, digamos, comparar algunos vocablos de las palabras migrantes con los migrantes que a lo mejor a veces se ahogan en el mar y no llegan a su destino. Por otro lado, tenemos algunos vocablos que podemos llamarlas o calificarlas como de origen desconocido, porque su sonido o su acústica remite a su origen árabe, sin embargo, no se conocen. Por ejemplo, la palabra aragán, que es el gandul, que tiene pereza. No se sabe realmente etimológicamente con precisión su origen. Jara'akán, Hajrán, Faragán, Jarakán. La verdad es que no tenemos suficiente constancia científica de su origen. Otro ejemplo sería acicate, como incentivo, como lo que anima. Aquí tenemos algunos vocablos que pueden ser sakat o seket, que tal vez proviene de un origen amazigh o berebere, de forma que no tenemos un vínculo o una trazabilidad clara, pero sin ninguna duda se trata también de un vocablo migrante que tal
vez se puede disipar las dudas en cuanto a esta palabra en el futuro. Tenemos otra palabra que es el henna, que entró a España a partir del andaluz, que se extendió en Occidente y que el medievo, en la Edad Media, pues se conocía como alenia y ahora como henna con G o con J, pero con el paso del tiempo los españoles dejaron de utilizar el vocablo español que es alenia y ahora pues que está de moda el uso de la ornamentación o de los tatuajes mediante el henna, pues ahora se usa henna o henna, así que se ha perdido el vocablo español alenia. Así que aquí podemos hablar de tres grupos de vocablos de origen árabe. Primero, que son los nombres. La segunda categoría son los adjetivos, que no suelen pasar fácilmente de una lengua a otra. Y la tercera categoría son las preposiciones. Y aquí solo nos queda hasta, que proviene de la palabra árabe hatta, así que por problemas de tiempo voy a pasar directamente a las conclusiones. La migración es una locomotora muy importante para la evolución humana y sin la migración el ser humano no podría alcanzar el nivel tanto de tecnología como de ciencias como de lenguas. Lo mismo se puede decir sobre las lenguas, porque necesitan también el pulido, necesitan el roce con otras lenguas de las cuales pueden ser influidas o influyentes. Los estudios lingüísticos demuestran que el contacto entre el árabe y el español ha enriquecido el español con una cantidad muy importante, tanto a nivel de vocablos como de conceptos y de expresiones, lo cual refleja esa contribución civilizacional del árabe tanto al andaluz como a todo el occidente en una época posterior. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Ignacio. Especialista en la lengua árabe y español. Tiene un árabe fenomenal, me ha sorprendido. Muchas gracias. Ahora tenemos media hora para debate, así que vamos a tomar nota de los que preguntan. Así que tiene la palabra, por favor, tiene el turno. Ahora abrimos el turno de preguntas. Otra. نسا كم ربع ساعة نظرا للوقت الضيق عندنا ربع ساعة. Por el إذا كان لي poco أن tiempo, sí, أقترح ممكن يعني una نقلل من propuesta. الاستراحة Podemos بين الثاني reducir إلى el tiempo الرابع de إلى ساعة descanso ونصف بدل ساعتين entre 2 y ونمدد هذه إلى cuarto الثانية عشر ونصف. هذا مجرد اقتراح. a una hora y media en vez de 2 horas, y así nos extendemos en el debate. Me ha llamado la atención especialmente la ponencia de la doctora Bárbara, porque es novedosa, buscando nuevas fuentes, y también el gusto que ha tenido, como se dice. El gusto es algo que no está en los libros. Parece que lo ha heredado de sus antepasados andalusíes, este gusto. Y lo que más me llamó la atención son dos cuestiones.
Y voy a dirigirle a la doctora dos preguntas en relación con estas dos cuestiones. Este éxodo se produjo de forma organizada por parte de los otomanos. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Se ha producido una concertación, una coordinación entre los otomanos y los andalusíes de forma directa o a través de los gobernantes españoles? Eran negociaciones, la organización del éxodo era oficial o se ha producido a través de una negociación directa entre los propios musulmanes, andalusíes y otomanos. Segunda cuestión, la presencia de los andalusíes en Argelia y otros países del Magreb. Lo que más llama la atención es que estas comunidades andalusíes en medio de unos musulmanes. Generalmente las comunidades islámicas pueden estar en comunidades no islámicas. No sé, estos intentos de preservar la identidad andalusí, como usted dijo, ¿cuáles fueron los desafíos más importantes en esta relación entre los andalusíes y los musulmanes del norte de África? Es algo realmente llamativo en esta relación específica. Shukran. Gracias por la pregunta y por su comentario tan amable. Con respecto al éxodo, lo que sabemos por la documentación es que hay unos líderes moriscos andalusíes que viajan a Estambul. En este momento se da una circunstancia muy particular y es que el Imperio Otomano tiene una alianza con Francia para luchar en el Mediterráneo. Entonces hay una triple negociación. Los líderes moriscos viajan a Francia y de Francia a Estambul. Tenemos testimonios de los embajadores franceses en Estambul que dicen que han visto a los andalusíes ir allí a negociar con la Sublime Puerta, que es como se llama en la documentación, a la autoridad del sultán. Tenemos documentos de la Inquisición española que hablan de cartas turcas con letras de oro. Imaginamos que son un firmán o un documento oficial del Imperio Turco que se envía a España para demostrar que efectivamente el sultán va a proteger a los andalusíes en todo ese viaje que tienen que hacer para instalarse en África. Entonces, la negociación es de grupo andalusí a grupo otomano. Las autoridades españolas, de hecho, sospechan y tienen algunos espías investigando y tenemos también estos documentos, pero tardan mucho tiempo en descubrir qué están haciendo realmente, porque ellos piensan, España piensa, que los andalusíes van a facilitar que los turcos invadan el país. Pero esto nunca se ha demostrado. Lo que ocurre en realidad, y esto sí está demostrado, es que hay una inmigración muy coordinada, muy organizada y una transferencia de conocimiento desde Al-Ándalus al Imperio Otomano. Imaginamos que es el pago por darles una tierra nueva para instalarse. Pero como dije antes, esta investigación está solo empezando, porque mucho tiempo no hemos investigado los archivos otomanos en relación a los andalusíes. Con respecto a la segunda pregunta, los retos que se encontraron los andalusíes en Argelia y en Túnez es que los andalusíes tenían una identidad propia y además probablemente muy sofisticada. Cuando llegan a Túnez, sobre todo, tenemos muchos testimonios escritos, nos encontramos con que, sobre todo, aragoneses y valencianos ya no hablan árabe. Hace mucho tiempo que ellos escriben con el alfabeto árabe, pero en lengua aragonesa o valenciana. Entonces, la sociedad de acogida, los tunecinos, cuando los ven, saben que no son turcos, pero tampoco son musulmanes como ellos, son diferentes. Constituyen un tercer grupo social. Les dan, los turcos, el gobierno turco en Túnez, les dan un estatus social muy importante a los andalusíes.
Les dan, de hecho, los mejores trabajos. Directores de obras, ingenieros, médicos, lectores de Corán, los mejores trabajos. Les dan trato de turco, dice algún documento. Entonces tenemos los turcos, que son la potencia colonizadora, los andalusíes, que son la potencia tecnológica y científica, y luego los tunecinos, que reciben todo ese conocimiento. Entonces, con tres grupos sociales, claro, había muchas tensiones, sí. بارك الله فيك دكتورة باربرا رويث بخرانو ما شاء الله الوقت الضيق أرجوكم أي سؤال يكون El مختصرا tiempo, por favor, nos Hola, presiona. muchas gracias, Brevedad en doctora las Bárbara. Una preguntas. pregunta para usted. Ha dicho que los andalusíes, cuando al llegar a Algeria, no han tenido dificultad en integrarse en la sociedad. Es decir, han tenido menos, es decir, el proceso de su integración ha sido más fácil. ¿Usted cree por qué razón? Porque, es decir, comparten una religión, una cultura que es el Islam, es decir, han tenido menos problemas o había algunas normativas que apoyaban esta integración o facilitarla en algún modo. Gracias. A ver, lo que he dicho es que con los siglos, los andalusíes, que primero son un grupo diferenciado de los nativos o de los turcos, con los siglos acaban diluyéndose en las sociedades argelina y tunecina. Y de hecho hoy en día muy poca gente queda con nombres españoles o andalusíes. Y ya no los diferencias unos de otros. Pero lo que nos dicen los documentos, cuando ellos llegan, es que son diferentes, visten diferente, se comportan diferentes. Son un grupo que vienen de otra cultura, culturalmente son diferentes. Este proceso es muy largo. Yo creo que en este periodo se nos olvida que las sociedades del Mediterráneo son muy diversas y que están perfectamente integrados los judíos, los musulmanes, los cristianos, los que no declaran su religión. Y tenemos muchos documentos, por ejemplo, en el consulado de Argel, que guarda los documentos de todas las transacciones comerciales de los siglos XV y XVI, donde tú puedes imaginar que Argelia era una colonia donde había gente de todo el mundo y se hablaban probablemente 20 o 30 lenguas. Era un mundo. Entonces, integrarse en un mundo tan diverso, ¿qué quiere decir? Yo creo que cada uno podía ser un poco lo que quisiera, ¿sabes? Creo que que la noción de diversidad estaba mucho más vigente entonces que ahora. Ahora hay como más tensiones, ¿no?, por las diferencias, pero yo creo que en esta época el Mediterráneo es muy, muy diverso. بارك الله فيك يعني السؤال الثالث السلام عليكم صباح الخير للجميع شكرا على هذه الصبيحة المعرفية الممتازة Buenos días. مداخلتي في تفاعل مع الدكتور Mi إسماعيل comentario مداخلتك المجنونة con respecto con su alocada conferencia. لكن للأسف Lamentablemente, الوقوف على مضامين يعني المداخلة كاملة no hemos أتمنى أن podido recibir todo el contenido de su ponencia por el poco tiempo que usted ha tenido. Y le agradezco este espíritu crítico que usted ha mostrado. Siempre tenemos que mirar el pasado no desde una perspectiva sagrada, sino con cierta visión crítica. Y usted, a través de su ponencia, da cierta impresión de que el horizonte es el paradigma modernista, como horizonte que encuadra o enmarca su ponencia. Hemos entrado en una nueva época y, por tanto, ¿cómo vamos a interactuar con este legado andalusí? ¿Lo vamos a abandonar? Bachelard, hablando de su famosa ruptura epistemológica, nunca quiso decir una ruptura total, sino siempre partir de ese pasado para construir tanto el presente como el futuro. No hay. Usted es libre. Puede tener respeto
por el legado y tener una visión sagrada. Yo respeto esta visión, pero la gente lo ha convertido en una especie de conflicto. No, debe ser algo positivo. Yo respeto al salafista, al modernista, al ilustrador y al marxista y a todos. Esto es una trampa de las palabras, de los conceptos. En la investigación científica tenemos libertad. ¿Quién soy yo para decir que voy a borrar el legado? Usted habló de Bachelard y la ruptura epistemológica. Esto no significa cortar con esta época. No, son procesos y son rupturas. Y cuando yo hablé también de Foucault y de Bachelard al mismo tiempo, a mí, yo no estoy interesado en citar nombres, sino yo quería reflejar un sistema de conocimiento donde se produce un encuentro de ideas. La cuestión que usted plantea, ¿cómo ver el legado? Puede haber una interpretación simple y la hermenéutica, la gran interpretación, tanto para el simple lector o el profesional del conocimiento. Esta era mi idea. Muchas gracias, doctor Ismail. Doctor Jassim. أبو زيد أنت تتحدث أنت Abu Zaid, تقاتل كما تفضلت. usted habla y combate, como usted mismo ha dicho. أؤيد المقترح اللي تفضل به الدكتور المصلح بخصوص الوقت وأشكر Yo respaldo la propuesta del doctor Moslah con respecto al tiempo, de extender el tiempo del debate. Gracias también al doctor Mercawi, a Samad Romero también por dirigir este debate, también al doctor Ignacio, a la doctora Bárbara, y a ella va dirigida mi pregunta. Y para ser justos con ella, su ponencia ha sido muy breve, pero me gustaría saber que ella ha investigado algunos documentos del Awqaf, del Endowment, en Argelia. De allí dedujo algunos datos sobre el éxodo de los andalusíes a Argelia. Y también esa transferencia de su conocimiento, el uso de los bosques y las maderas. Me gustaría saber un poco más sobre este punto. Segunda pregunta, lo que sé que usted desempeña unos esfuerzos particulares y usted costea sus investigaciones a través de sus propios recursos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace así? Gracias, Yassin, por la pregunta. Voy a ser muy breve por cuestión de tiempo. Toda la información acerca del movimiento de los andalusíes hacia el norte de África está muy dispersa. Pero cuando la pones toda junta es como un puzzle y de pronto tú ves claramente que todo este movimiento está muy organizado. Ves claramente que empiezan a aparecer pequeñas organizaciones de Habbus en el norte de Argelia con la palabra andalusí. Inmediatamente identificas un patrón, porque en un año es en un pueblo, al año siguiente es en otro pueblo, al año siguiente en otro pueblo, y entonces vas viendo un patrón. Cuando tú conectas todo esto con otros documentos, empiezas a ver que en Argelia se nombra responsable de agua a un andalusí, a una persona con apellido andalusí. Esta persona, dice otra fuente, llena todo Argel de fuentes y en todas las calles y todos los barrios hay agua. Antes de los andalusíes esto no existía. Esto nos da a entender que estas personas vienen con un conocimiento valioso para la sociedad otomana. Entonces, tenemos maestros andalusíes de obras civiles que construyen las fortalezas del puerto. Tenemos otros que van a construir barcos. Tenemos otros que construyen cartas de navegación, de mapas de las costas españolas. Tenemos otros, en fin, así, muchos conocimientos que se trasvasan a Argelia. Entonces, es obvio que aquí hay un intercambio de yo necesito un país y tú necesitas que yo te vuelque mi conocimiento. Entonces, hay un intercambio beneficioso para las dos partes.
Ya me están riñendo. شكرا. آخر السؤال تفضل. خذ الميكروفون. لا السلام عليكم. هنا نعم. الكلام هو الطاولة ليس لكم. تفضل. Bueno, también muy brevemente. En mi caso, yo efectivamente me autofinancio mis investigaciones, pero es porque Al-Ándalus es un campo de estudios un poco marginal, pequeño, entonces tampoco hay mucha financiación para hacerlo. Es un interés personal también. Gracias. أود أن أسأل سؤال سأبتعد عن المثالية وأكون واقعيا. حوار الحضارات يتمثل فقط بتبادل المصالح بين الدول معاهدات واقتصادية تجارية países a nivel popular, y yo que vivo en Granada, palpo que existe un rechazo a la civilización islámica casi frontal. ¿Qué pasos podemos dar para realizar este diálogo de civilizaciones en la realidad? El micrófono, por favor. Micrófono, por favor. Micrófono, por favor. Podemos discutir, podemos pelearnos, pero ¿cuál es el mal ahí? El diálogo es un diálogo de intereses, es lo que hay. Mi nombre es Abdallah Ibrahim, soy de Irak y vivo en Estambul. Si me permite el moderador unos minutos, puedo enriquecer la ponencia valiosa de la doctora Bárbara. Y ella ha tendido unos puentes y también ha iniciado una tierra virgen en un tema sumamente importante que tiene que ver con nuestra conferencia. Es una aportación para enriquecer, si me permite, un par de minutos. El sultanato otomano ha recibido a moriscos, musulmanes y judíos y los dignificó en Estambul. Y cuando alguien visita Estambul, puede encontrar la mezquita árabe, construido inspirándose en la arquitectura andalusí. Está hecho con ladrillo rojo. Y puesto que eran musulmanes, se han diluido en la sociedad. Solo quedó de ellos esta mezquita que mucha gente desconoce. En relación con los judíos también fueron dignificados. Sus notables se les encargó las finanzas del Estado. Uno de ellos se ha convertido en gobernador de una de las islas más importantes del Mediterráneo. Se les llama judíos de Dónama o los conversos. Y esto puede abrir nuevos horizontes de investigación. Es una tierra virgen. Y yo le doy las gracias y la verdad que me ha llamado muchísima la atención todo lo que usted dijo. Muchísimas gracias. Gracias, señor moderador. El tiempo se ha agotado, ha sido un diálogo fructífero. El tiempo no nos permite seguir más. Muchísimas gracias en esta ciudad de Granada. ¿Qué es lo que quieres? لا صوت المتحدثة غير مسموع. المايك من فضلكم شغلوا المايك.
Ahora, bien. No, mi pregunta viene por el tema del idioma. Me ha gustado mucho porque es algo que nos enriquece a los españoles o iberoamericanos en general, latinoamericanos también que hablan español. Me ha llamado la atención que comentes que no se utiliza aceituna en el norte. Yo soy vasca, hija de gallegos, y nunca hablo de olivas. Aceite de oliva sí, pero siempre aceituna. ¿En qué norte es eso que no utilizan hoy día la palabra aceituna? Porque allí se sigue usando. Y quizás lo sepas, pero para tu información me ha llamado la atención que en euskera, en el vasco, que siempre se discute de dónde viene este idioma, veterinario se dice albaitari y camisa se dice alcóndara. Entonces me ha llamado la atención que los vascos tampoco saben que tienen palabras de origen árabe, lo niegan, pero lo tienen. Y yo se lo recuerdo a diario. Y lo otro que me parece interesante, ¿habéis podido estudiar a lo largo de tus años de investigación en este tema del idioma y los préstamos? Y me ha gustado mucho lo de las palabras migrantes, vocablos migrantes, le diría, ¿no? También hacia Latinoamérica, porque hay palabras que se dejaron de usar en la península, pero que se utilizan en México. Por ejemplo, cuando hablan de alberca, ¿no? Para decir una piscina, aquí hablamos de piscina. Y si me puedes aventurar una explicación de por qué hemos dejado de usar a leña. Yo no me considero tan vieja, o soy tan vieja, me dirían que no, no soy tan vieja, no soy tan mayor. Y sin embargo yo cuando escribo, sí escribo a leña y hablo árabe, podría decir henna, pero no lo digo a leña. Creo que esto tiene que ver, esta es mi idea, con el empobrecimiento que tenemos en cuanto a lectura. La gente ha dejado de leer y, por tanto, incluso los escritores, como buscan vender, pues se avienen a escribir de manera que, bueno, la gente comprenda lo que escriben, pero todo hispanoparlante debería conocer y usar la palabra leña, que es bien bonita. O, por ejemplo, yo como profesor hablo de acicate, ¿no? Que tal cosa es un acicate para tal otra. Creo que esto tiene que ver con cómo nos hemos dejado invadir en la lengua castellana, y esto lo llevaríamos al paradigma de cómo ha habido una invasión de lo anglosajón, también en la geopolítica, ¿no? Pero hay geopolítica de los saberes, ¿no? De las disciplinas, y en este caso en el idioma, que el idioma transmite la forma de sentir, la forma de plantarse en la vida, en el mundo. Creo que nos hemos dejado invadir por tecnicismos, sobre todo de origen inglés. Y eso es muy triste, porque estas palabras hasta hace muy poco se usaban porque de algún lado las he aprendido yo y las utilizo. Gracias. Gracias, Susana. Bueno, muy rápidamente respondo en español. Claro, yo he generalizado. La repartición de aceituna y oliva no es tan sencilla como norte contra sur. En el País Vasco, en La Rioja, se utiliza mayormente aceituna. Sin embargo, en Cataluña y en Aragón se utiliza mayormente oliva, es decir, la situación es más compleja, ¿no? Esto refleja, en el fondo, la enorme diversidad de las hablas y de las variedades hispánicas o españolas, tanto en la península ibérica como en América. Sobre lo de Aleña tiene usted toda la razón, evidentemente. La nueva generación, las chicas jóvenes, cuando se pintan con Aleña, ignoran la palabra por falta de bagaje cultural o por falta de lectura, y es evidentemente una pena que día tras día estamos perdiendo arabismos en el español, que son un enriquecimiento enorme para el idioma, y lo estamos empobreciendo día tras día. En eso tiene usted toda la razón. Alhamdulillah, muchas gracias. Barakallahu fikum, نختم الجلسة. وآسف للوقت اللي زيادنا يعني من الساعة. بارك الله فيك. شكرا.